dije, bueno, qué suerte que por lo menos me gusta la cocina, la gastronomía es lo mismo. Esto evidentemente no es para mí, pero bueno, sobreviviré. Y 2 años más tarde recibo un llamado telefónico en el que iban a venir a hacerme una prueba ellos a mi restaurante. Y ahí dije, bueno, para. Cocinar es una pasión que despertó en mí de chico. En la década de los 90, más o menos a los 12, 13 años, estando recién llegado a Buenos Aires, yo soy cordobés, la única manera de nutrirme de conocimientos gastronómicos en esa época era a través de los programas de cocina que se emitían en las señales femeninas de rigor de ese momento, que yo con 2 hermanas y una madre estaban todo el día encendidas. Así que yo volvía del colegio y mientras mis amigos iban a jugar a la pelota, al fútbol, yo llegaba a casa para anotar las recetas del programa Cocina Fácil con Choli Berreteaga. Así que fue una adolescencia quizás no del todo usual, vamos a decir, pero fue lo que a mí en ese momento me permitió explorar mi vocación. Transcurrió la adolescencia cocinando, fines de semana, día libre que tenía me ponía a cocinar. Así que yo ya el programa de cocina lo veía como algo de lo que iba a formar parte en algún momento de mi vida. Yo ya había identificado que mi pasión real y mi vocación era la cocina, pero que el programa de cocina iba a estar involucrado de alguna manera. Así que a los 16 años, ya después de haber cocinado un tiempito, ¿no? De manera amateur obviamente, me animé, tomé valor y fui a presenciar cómo se hacía un programa de televisión en ese momento de una cocinera muy conocida que andaba en patines. Y obviamente hablé con la directora de contenidos, me presenté, le llevé mi currículum. ¿Qué currículum podés tener a los 16 años? Obviamente le conté que quería ser parte de eso y me mandó a estudiar, ¿no? Inmediatamente me dijo, nene, anda a estudiar y vení a verme dentro de 3 años. Nunca volví, pero tampoco me olvidé de eso. Y a los 18 años, ya habiendo empezado a estudiar, fui, más o menos esto era para el año 2000, a otro programa de cocina que quizás algunos recuerdan, que era de un cocinero que cocinaba con invitados en ese momento. Y prendí fácil porque en ese momento ofrecía hacer algo dulce. Era la época que todo el mundo hacía salmón. ¿Se acuerdan por el 2000 que todo el mundo en los programas de cocina salmón, faisán? Bueno, esa onda. Bueno, yo propuse algo dulce y me lo tomaron. Así que ahí fui el programa de cocina. Era la primera vez que yo entraba a un estudio de televisión y me vinieron a hacer todas las indicaciones del momento, que era, te vamos a poner un cartel, cuando veas el cartel anda redondeando, te vamos a poner todos los ingredientes, vos tenés que, algunas cosas están calculadas y otras no, etc. Ocurre que en ese momento yo era miope y no estaba operado de la vista, como estoy ahora, y usaba anteojos. Y ya era coqueto en ese momento. Así que no iba a salir en televisión con anteojos. Empezó el programa y en un ambiente de televisión, brevemente les cuento, es como cualquier laburo, no es que pasa algo muy especial. Los camarógrafos están mirando la hora, se quieren ir a la casa, quieren que todo sea lo más ágil posible, que se grabe sin cortar, y esa presión también se siente. Empecé a cocinar, me acuerdo que tenía que hacer una pata bomb, que son unas yemas batidas con azúcar. Llevaban 8 cucharadas de azúcar las yemas y me habían puesto ahí el azúcar para que yo mida las 8 cucharadas. No me di cuenta de los nervios. Agarro el azúcar y digo, ¡fa! Le pongo todo el azúcar a las yemas hacen tipo en el momento. Y me dice el cocinero, pero hay más que 8 cucharadas, parece que le pusiste 8 kilos. Bueno, yo rojo, tomate, empezaron a mostrar el cartel, yo no veía nada, yo no veía lo que estaba en la mesa directamente. Me acuerdo que voy a la heladera para buscar algo y se cae una manzana. Y se escucha, no, corte, como que ya no, era insalvable, se escucha el director. Yo te juro, se me pusieron los ojos vidriosos. Me fui de esa experiencia totalmente traumado. Dije, bueno, nada, la tele no es lo mío, por lo menos me gusta cocinar. Me fui realmente con un sentimiento de mucha desazón, porque realmente te sentís un inútil. Así que bueno, pasó mucha agua debajo del puente, vinieron restaurantes, etcétera. Pude orientar mi vocación a la pasión real mía, que era la cocina, pero tampoco me olvidé, y me acuerdo que en el año
2008, más o menos, yo ya tenía 25 años, me entero de un casting que estaban buscando a la próxima figura del gourmet, que era como que jugar en primera en ese momento era como que te guste tocar la guitarra y que AC/DC te diga venía a tocar con nosotros. Una cosa así era. Así que me fui al casting, pero era un momento en el que yo estaba con muchas cosas en la cabeza. Estaba muy ocupado, tenía 3 restaurantes, realmente tenía la cabeza ocupada en muchas cosas y fui al casting medio de mala gana, no le avisé a nadie. Mis socios del restaurante no se enteraron, porque además esto es típico del fracaso. Uno cuando se embarca en algo que implica un riesgo no lo transmite mucho porque de última si me va mal nadie se enteró. ¿Entendés? Así que bueno, me fui, me acuerdo que tenía que hacer una ensalada de mango con culí de palta y un mango procesado llevaba, me acuerdo. Bueno, me acuerdo que llegué al Instituto de Gastronomía donde se hacía el casting y nada, en ese momento me olvidé la mitad de los ingredientes, empezó a rodar. Me acuerdo que me fui al supermercado de la esquina a comprar el mango que me había olvidado, que tenía que ir procesado, así que tenía que ser un mango maduro. Era el mango más verde del planeta, el del supermercado. En vez de cambiar la receta, esto de inmaduro en el momento, en vez de cambiar la receta usé el mango, rompí el mixer, porque el mango estaba re duro, quedó el culí fibroso. Otra vez sentía que había fracasado y ahí sí, me habían visto todos los del canal, yo ya había quedado en carpeta, que no podía creer cómo me habían llamado ahí, no se acordaban del papelón de los 18 años, pero bueno, habrán quemado los videos. Así que realmente otra vez me fui y dije, bueno, qué suerte que por lo menos me gusta la cocina, la gastronomía es lo mismo. Esto evidentemente no es para mí, pero bueno, sobreviviré. Y 2 años más tarde recibo un llamado telefónico en el que iban a venir a hacerme una prueba ellos a mi restaurante. Y ahí dije, bueno, para. ¿Hay algo que vos querés? Registralo, identificalo, hacete cargo de eso que vos querés y hacé todo lo posible para que eso que vos querés llegue a buen puerto. Porque lo que había pasado hasta ese momento era que yo no había hecho todo lo que podía hacer para lograr eso. Así que en ese momento me lo tomé en serio, hice la mímica frente al espejo, me acuerdo que ensayamos acá con Fede, que me está acompañando, que me grababa en una plaza, hablando solo, hacía como que batía con un batidor, un ridículo, no me importó nada, pero cuando llegó el momento, la parte importante de dar mi gran función, mi gran momento, el que yo sentía que para ese momento iba a ser el último tiro, que quizás no lo era, pero era lo que yo sentía en ese momento, me tuvo bien plantado. Así que hice esa audición y cuando terminó la audición yo sentí que lo había hecho bien. Por primera vez sentí que lo había hecho bien. Y más allá del resultado que vino después, en el que yo no tengo mucha injerencia porque interviene la suerte y otros factores, yo siento que la manera de capitalizar mis fracasos anteriores fue esa. Haber entendido que cuando uno quiere algo lo tiene que registrar y hacer todo lo posible para conseguirlo. Así que muchísimas gracias por venir.